Sobre el ayuno San Agustín. Regla de nuestro Padre San Agustín. Capítulo 3. De la frugalidad y mortificación. 13. Someted vuestra carne con ayunos y abstinencias en el comer y en el beber, según la medida en que os lo permita la salud. Pero cuando alguno no pueda ayunar, no por eso tome alimentos fuera de la hora de las comidas, a no ser que se encuentre enfermo. Sermón 207.2. Ayunemos también con la humildad de nuestras almas al acercarse el día en que el Maestro de la humildad se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Imitemos su crucifixión traspasando las pasiones indómitas con los clavos de la continencia. Castiguemos nuestro cuerpo y reduzcámoslo a servidumbre. Y para que la carne indómita no nos arrastre a lo ilícito, privémosla de algo lícito para domeñarla. Siempre ha de evitarse la crápula y la embriaguez, pero en estos días ha de prescindirse del desayuno lícito. En todo tiempo se ha de execrar y huir del adulterio y la fornicación, pero en estos días ha de usarse con moderación del matrimonio. La carne te obedecerá dócilmente en el no unirse a lo ajeno si está acostumbrada a moderarse en lo suyo. Id atento a no cambiar en vez de disminuir tus placeres. Hay quienes, en lugar del vino acostumbrado, buscan licores raros y, privándose del de la uva, se sienten compensados con los jugos más deliciosos de otras frutas, con tal que no sean carnes, se procuran con diligencia los más variados y suculentos manjares y, como si fueran los más adecuados, en estos días se rinden ante exquisiteces que en otro momento sería vergonzoso buscar. De esta forma, en lugar de servir de freno a las antiguas pasiones, la observancia de la Cuaresma se convierte en oportunidad para nuevos placeres. Aplicad a estas cosas, hermanos, cuanta vigilancia os sea posible, no sea que, una vez que os hayan persuadido, se cuelen en vuestras vidas. Que el ayuno vaya unido a la sobriedad. Como hay que evitar la hartura del vientre, hay que estar alerta ante los incentivos de la gula. No se trata de detestar ninguna clase de alimentos para las personas, sino de refrenar el placer carnal. Esaú no fue reprobado por comer carne de toro o aves cebados, sino por apetecer de forma inmoderada lentejas. El santo David se arrepintió de haber deseado el agua más de lo que era justo. Por tanto, no ha de repararse, o más bien sostenerse, nuestro cuerpo en los días de ayuno con alimentos costosos y de difícil preparación, sino los que están a la mano y más baratos. Sermón 210. El ayuno cuaresmal. Han llegado estas fechas solemnes que nos invitan a humillarnos y a mortificar nuestros cuerpos mediante la oración y el ayuno con mayor intensidad que en cualquier otro momento del año. ¿Por qué tiene lugar cuando se acerca la solemnidad de la pasión del Señor? ¿Cuál es el misterio que se celebra en el número de 40 días? Puesto que estas preguntas traen intrigados a algunos, me he propuesto presentar a vuestra caridad lo que el Señor se digne concederme que os diga al respecto. Su fe y su piedad pues nos consta que les mueven no el ansia de litigar, sino de conocernos serán de gran ayuda para que Dios nos otorgue decir algo. La primera pregunta que suelen hacer es esta, porque el mismo Señor Jesucristo, que, habiendo tomado un cuerpo humano, hecho hombre se manifestó a los hombres para darnos ejemplo de cómo se ha de vivir y morir y una prueba de la resurrección, ayunó no antes, sino después de haber sido bautizado. Así está escrito en el Evangelio, bautizado, al instante salió del agua, y he aquí que los cielos se le abrieron, y vio descender sobre sí al Espíritu de Dios. Y una voz decía desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y, tras haber ayunado por espacio de 40 días, sintió hambre. Nosotros, en cambio, ayunamos con quienes van a ser bautizados en las fechas anteriores a su bautismo, que tiene lugar al comienzo del día de Pascua, después del cual suspendemos los ayunos durante 50 días. Lo cual podría producir turbación si solo fuera lícito administrar y recibir el bautismo en la solemnidad de Pascua. Pero como, por la gracia de Dios, que nos otorgó el poder ser hijos suyos, en cualquier época del año está permitido recibirlo, quedando a merced de la necesidad o voluntad de cada uno, y, por otra parte, la celebración anual de la Pasión del Señor solo está permitido celebrarla en un día que recibe el nombre de Pascua, sin duda alguna hay que distinguir el sacramento del bautismo de la Pascua. El bautismo puede recibirse en cualquier fecha, la Pascua solo es lícito celebrarla en una y precisa. Aquel se confiere para otorgar una nueva vida, esta se recomienda para perpetuar el recuerdo de los misterios de la religión. Pero el hecho de que en ese día concurra un número considerablemente mayor de candidatos al bautismo no se debe a que en él la gracia salvadora sea más abundante, sino a que la mayor alegría de la fiesta invita a ello. No hemos de distinguir también el bautismo de Juan, el recibido entonces por Cristo, del de Cristo, que reciben los que creen en él. Aunque Cristo es mejor que el cristiano, no por eso es mejor aquel bautismo con que fue bautizado Cristo que el otro con que lo es el cristiano, al contrario, por la misma razón, se antepone este, puesto que es de Cristo, a aquel. En efecto, a Cristo lo bautizó Juan, aun confesándose inferior a él, al cristiano, en cambio, lo bautiza Cristo, que mostró ser superior incluso a Juan. Del mismo modo, la circuncisión de la carne, aunque también Cristo se sometió a ella, pero ningún cristiano practica hoy, es inferior al misterio de la resurrección del Señor, mediante el cual se circuncida el cristiano, para despojarse de la vida antigua según la carne, para que escuche lo que dice el apóstol, como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, caminemos también nosotros de igual manera en novedad de vida. Lo mismo sucede con la Pascua antigua, que se mandó celebrar sacrificando un cordero, no por haberla celebrado Cristo con sus discípulos es mejor que nuestra Pascua, en la que fue inmolado Cristo.
Miraba a darnos un ejemplo de humildad y devoción cuando, al venir, se dignó asumir incluso aquellos ritos en los que estaba preanunciada su llegada. De esta manera manifestaba con cuánta piedad conviene que aceptemos aquellos otros en los que se anuncia que ya ha venido. Por el hecho de que Cristo ayunó inmediatamente después de recibir el bautismo, no hemos de creer que estableció una práctica obligatoria, como si necesariamente hubiera que ayunar después de la recepción del bautismo de Cristo. Con su ejemplo nos indicó que debemos ayunar, sobre todo, si se diera el caso de entrar en lucha encarnizada con el tentador. He aquí el motivo por el que Cristo, que se dignó nacer como hombre, no rechazó ser tentado como hombre, para que el cristiano, amaestrado con su ejemplo, pueda vencer al tentador. Ha de ayunarse, pues, sea inmediatamente después del bautismo, sea después de un indeterminado espacio de tiempo, cuando el hombre se encuentra en este tipo de lucha contra la tentación, para que el cuerpo cumpla su milicia con la mortificación y el espíritu consiga la victoria con su humillación. En el caso del Señor, el motivo del ayuno no fue el bautismo en el Jordán, sino la tentación del diablo. He aquí la causa de que nosotros ayunemos con anterioridad a la solemnidad de la pasión del Señor y de que abandonemos el ayuno durante los 50 días siguientes. Todo el que ayuna como es debido o bien humilla su espíritu, desde una fe no fingida, con el gemido de la oración y la mortificación corporal, o bien orienta su atención a sentir hambre y sed, al verse privado del goce de la verdad y la sabiduría a causa de alguna carencia espiritual originada por el placer de la carne. De ambas clases de ayuno habló el Señor a quienes le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Referente al primero, que mira a la humillación del espíritu, dijo, no pueden llorar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Pero llegará el momento en que les será quitado, y entonces ayunarán. Del otro que incluye el alimento para el espíritu, dijo a continuación, nadie echa un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo, para que no se haga mayor el rasgón, ni nadie mete vino nuevo en odres viejos, no sea que se rompan los odres y se derrame el vino, sino que el vino nuevo se vierte en odres nuevos, y de esa manera se conservan ambos. Así, pues, habiéndosenos quitado el esposo, nosotros, hijos suyos, hemos de llorar. El más hermoso, por su aspecto, de los hijos de los hombres, cuya gracia se manifiesta en sus labios, cuando cayó en las garras de sus perseguidores, careció de hermosura y decoro, y su vida fue borrada de la tierra. Justo es nuestro llanto si ardemos en deseos de verle. Dichosos aquellos que tuvieron la posibilidad de tenerle en su compañía antes de su pasión, interrogarle a placer y escucharle como debían escucharle. Tales días desearon verlos, y no los vieron, ya antes de su venida, los patriarcas. Pertenecían a otra economía en la que ellos tenían que anunciar su venida, pero no escucharle una vez llegado. De ellos dice hablando a los discípulos, muchos justos y profetas quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. En nosotros, en cambio, se ha cumplido lo que también él dice, llegarán días en que desearéis ver uno de estos y no podréis. ¿Quién no se abrasa en las llamas de tan santo deseo? ¿Quién no llora en esta situación? ¿Quién no se fatiga de tanto llorar? ¿Quién no dirá, mis lágrimas son mi pan noche y día, mientras me dicen a diario, ¿dónde está tu Dios? Creemos ciertamente en quien ya está sentado a la derecha de Dios, pero mientras vivimos en este cuerpo somos peregrinos lejos de él, y no podemos manifestarlo a quienes, desde la duda o la negación, nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Con razón su apóstol quería morir y estar con él, el permanecer en la carne no lo consideraba como lo mejor para sí, sino una necesidad en atención a nosotros. Donde son tímidos los pensamientos de los mortales, también son inciertas nuestras cautelas, porque esta morada terrena oprime la mente que piensa en muchas cosas. Por ello la vida humana sobre la tierra es una tentación y en la noche de este mundo el león da vueltas buscando a quien devorar. No el león de la tribu de Judá, nuestro rey, sino el diablo, nuestro enemigo. Nuestro rey, apropiándose las figuras de aquellos 4 animales del Apocalipsis de Juan, nació como hombre, se comportó como león, fue inmolado como un becerro y voló como un águila. Voló sobre las alas del viento e hizo de las tinieblas su oculta morada. Hizo las tinieblas y apareció la noche, en la que se pasean todas las bestias del bosque, los cachorros de los leones rugiendo, es decir, los tentadores de los que se sirve el diablo para buscar a quien devorar, pero que no tienen poder más que sobre aquellos sobre los que se les conceda, según indica el Salmo a continuación, pidiendo a Dios alimento para sí. ¿Quién no se sentirá lleno de temor en la noche de este siglo, tan peligrosa y tan llena de tentaciones? ¿Quién no se sentirá sacudido hasta en lo más profundo de su ser ante la posibilidad de ser considerado merecedor de que le entreguen a las fauces de tan cruel enemigo para ser devorado? Por tanto, hay que ayunar y orar. ¿Y cuándo hemos de hacerlo mejor y con mayor intensidad que al acercarse la solemnidad de la pasión del Señor? En esa celebración anual vuelve a esculpirse, en cierto modo, en nosotros el recuerdo de aquella noche para que no lo borre el olvido, y el enemigo, rugiente y devorador, no nos encuentre dormidos, no corporalmente, sino en el espíritu. La misma pasión del Señor, que otra cosa nos puso ante los ojos, sino la tentación que es esta vida, apoyándose precisamente en Cristo Jesús, nuestra cabeza. Esta es la razón por la que, al acercarse el momento de su muerte, dijo a Pedro, Satanás ha solicitado zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no decaiga, vete y conforta a tus hermanos. Y en verdad que nos confortó con su condición de apóstol, con su martirio y con sus cartas. En ellas nos enseñó con el consuelo de la profecía, semejante a una lámpara que alumbra en la noche,
a mantenernos en una cauta vigilancia al exhortarnos a temer la noche de que estoy hablando. Tenemos, dice la palabra de los profetas, que es más segura, y hacéis bien al poner los ojos en ella cual lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que llegue el día y nazca el lucero en vuestros corazones. Tened, pues, ceñidos vuestros lomos y encendidas las lámparas. Seamos como hombres que esperan el regreso de su Señor de las bodas. No nos repitamos unos a otros, comamos y bebamos, que mañana moriremos, antes bien, puesto que es incierto el día de nuestra muerte y fatigosos los días de esta vida, ayunemos y oremos, que mañana moriremos. Un poco dijo y no me veréis, otro poco, y me veréis. Esta es la hora de la que dijo, vosotros estaréis tristes, pero se alegrará el mundo, es decir, esta vida llena de pruebas, en la que somos peregrinos lejos del Señor. Mas de nuevo os veré, dijo, y vuestro corazón se llenará de gozo, y vuestro gozo nadie os lo arrebatará. De todos modos, contando con esta esperanza, fundada en la fidelidad suma de quien la ha prometido, también ahora gozamos hasta que llegue el gozo supremo de ser semejantes a Él, porque le veremos como es, gozo que nadie nos arrebatará. Como prenda grata y gratuita de esa esperanza hemos recibido el Espíritu Santo, que produce en nuestros corazones los gemidos inenarrables de los santos deseos. Como dice el profeta Isaías, hemos concebido y alumbrado el Espíritu de salvación. También dice el Señor, la mujer, cuando va a dar a luz, se pone triste, porque ha llegado su día, pero, una vez que ha alumbrado a la criatura, su gozo es grande, porque ha venido al mundo un hombre. Este será el gozo que nadie nos arrebatará, aquel por el que pasaremos, tras haber concebido la fe, a la luz eterna. Ahora, mientras dura el día del parto, ayunemos y oremos. Eso es lo que hace el cuerpo entero de Cristo extendido por todo el orbe, es decir, la Iglesia universal, el ser único que habla en el Salmo, desde los confines de la tierra clamé a ti cuando mi corazón estaba en aprieto. De aquí aparece ya claro por qué se instituyó la Cuaresma como solemnidad que celebra esta humillación. La Iglesia, que clama desde los confines de la tierra cuando su corazón está en aprieto, clama desde las cuatro partes del orbe, que también la Escritura menciona con frecuencia, oriente y occidente, norte y sur. Por todo esto fue promulgado el decálogo de la ley, que ya no ha de infundir temor por su letra, sino que ha de cumplirse mediante la gracia de la caridad. Sabemos que 4 multiplicado por 10 da 40. Pero ahora nos hallamos todavía envueltos en la fatiga de la tentación, necesitando el perdón de los pecados. Quien cumple a la perfección aquello de no tendrás malos deseos. De aquí proviene la necesidad de ayunar y orar, pero sin cesar de hacer el bien. Al final se otorgará la recompensa a ese trabajo que recibe el nombre de denario. Como ternario recibe el nombre del número 3, cuaternario del 4, denario lo recibe del 10, número que, sumado a 40, expresa en cierto modo el salario por el trabajo. La cifra de 50 significa el momento de aquel gozo que nadie nos arrebatará. En esta vida aún no tenemos a mano su realidad, pero, una vez pasada la solemnidad de la pasión del Señor, la celebramos a partir del día de su resurrección durante otros 50, en los que interrumpimos el ayuno y aparece el aleluya para alabar al Señor. Ahora, pues, amadísimos, para que no os engañe Satanás, en el nombre de Cristo os exhorto a que hagáis propicio a Dios con ayunos diarios, limosnas más generosas y oraciones más fervientes. Es el tiempo en que los maridos han de abstenerse de sus esposas, y las esposas de sus maridos, para entregarse a la oración, cosa que deberían hacer a lo largo del año en fechas determinadas, y cuanto más frecuentemente, tanto mejor, puesto que quien apetece sin moderación lo que se le ha concedido, ofende a quien lo ha concedido. La oración, en efecto, es algo espiritual y, en consecuencia, tanto más agradable cuanto más responde a su naturaleza. La oración es una obra tanto más espiritual cuanto más alejado está del placer carnal el espíritu que la eleva. Durante 40 días ayunó Moisés, el ministro de la ley, durante 40 días ayunó asimismo Elías, el más destacado de los profetas, y durante 40 días también el Señor, de quien dieron testimonio la ley y los profetas. Con esta finalidad se manifestó en el monte acompañado de ellos. Nosotros, que no podemos prolongar el ayuno por tanto tiempo, pasando, como lo hicieron ellos, tantos días y tantas noches sin probar alimento, hagamos, al menos, cuanto podamos. Exceptuando los días que, por sólidos motivos, la costumbre de la Iglesia prohíbe ayunar, agrademos a Dios nuestro Señor con el ayuno diario o, al menos, frecuente. Es imposible la abstinencia ininterrumpida de comida y bebida durante tantos días, pero lo es también el abstenerse del matrimonio. No estamos viendo que, en el nombre de Cristo, muchas personas de uno y otro sexo conservan inmaculados en este aspecto sus miembros consagrados a Dios. Pienso que no es gran cosa para la castidad conyugal conseguir durante toda la solemnidad pascual lo que la virginidad logra para toda la vida. Aunque no debía amonestaros, como estamos en el tiempo de humillar el espíritu, os he encarecido lo dicho cuanto he podido. Pero, pensando en los errores de algunos hombres que, mediante engaños de palabras sin contenido y costumbres perversas, no cesan de hacer fatigosa nuestra preocupación por vosotros, no puedo callar otra cosa. Hay quienes durante la Cuaresma manifiestan ser más amantes de los placeres que de la piedad, más que mortificar las antiguas pasiones, buscan nuevas exquisiteces. Con abundantes y costosas provisiones de diversos frutos intentan superar los sabores y variedades de cualesquiera otras viandas. Temen, como si fuesen inmundas, las ollas en que se cuece la carne, y no temen en la suya el exceso y la gula. Ayunan,
pero no para moderar con la templanza su habitual voracidad, sino para aumentar, difiriendo el saciarlo, su apetito inmoderado. Cuando llega el momento de la comida, se abalanzan sobre las opíparas mesas como las bestias sobre el pesebre. Con las abundantísimas viandas sepultan los corazones y dilatan sus vientres, y con extrañas y artificiosas variedades de condimentos estimulan la gula por si la abundancia la tiene ahogada. Para acabar, es tal la cantidad de alimentos que toman, que no pueden digerirlos ni aun ayunando. Hay otros que dejan el vino para irse tras nuevos licores extraídos del jugo de otras frutas, no por motivos de salud, sino por deleite, como si la Cuaresma, en vez de ser tiempo de piadosa humillación, fuese ocasión de un renovado placer. En el caso de que una enfermedad de estómago impidiese beber agua, no sería más correcto usar con moderación el vino acostumbrado que buscar otros vinos que no conocen la vendimia ni el lagar, no por elegir una bebida más pura, sino por despreciar la más frugal. Hay cosa más absurda que procurar tantas exquisiteces a la carne precisamente en el tiempo en que debe ser mortificada con mayor intensidad, de forma que sea la misma gula la que no quiera que pase la Cuaresma. Hay actitud más incongruente que vivir en estos días de humillación, en que todos han de imitar la mesa del pobre, de tal manera que, en el caso de vivir así a diario, ni siquiera el patrimonio de los ricos lo podría soportar. Estad atentos, pues, amadísimos, pensad en lo que está escrito, no vayas en pos de tus malos deseos. Si a diario hay que observar este salutífero precepto, cuanto más en estos días, en que resulta tan bochornoso conceder a nuestra pasión los placeres desacostumbrados, que hasta se reprende, con razón, a quien no modera los acostumbrados. Ante todo, acordaos de los pobres, de esta forma depositáis en el tesoro celeste aquello de que os priváis viviendo más sobriamente. Reciba Cristo hambriento lo que al ayunar recibe de menos el cristiano. La mortificación voluntaria sirva de sustento a quien nada tiene. La escasez voluntaria del rico sea abundancia necesaria para el pobre. Resida también en el espíritu amansado y humilde la misericordiosa disponibilidad para el perdón. Solicite el perdón quien hizo la ofensa, concédalo quien la recibió, para no caer en manos de Satanás, cuyo triunfo es la discordia entre los cristianos. Gran ganancia comporta esta limosna que consiste en perdonar la deuda a tu consiervo para que te perdone la tuya tu Señor. Ambas cosas recomendó el Maestro Celestial a sus discípulos cuando les dijo, perdonad, y se os perdonará, dad, y se os dará. Acordaos de aquel siervo a quien el Señor volvió a exigirle toda la deuda que le había perdonado porque no tuvo con su consiervo, que le debía 100 denarios, la misma misericordia que recibió él al serle perdonados 10.000 talentos. Ninguna excusa sirve para no realizar esta clase de acción buena, pues el querer ya es poder. Puede decir alguno, no puedo ayunar, pues de lo contrario me duele el estómago. Puede también decir, quiero dar algo a un pobre, pero no tengo que, tengo tan poco que temo encontrarme en necesidad si doy algo. También en estos casos los hombres se inventan a menudo excusas falsas, porque no las encuentran verdaderas. Pero quien hay que diga, no concedí el perdón a quien me lo pedía porque no me lo permitió la salud o porque faltó la mano con que procurársela. Perdona, para ser perdonado. Aquí la carne no tiene nada que hacer, ningún miembro de la propia carne viene en ayuda del espíritu para que cumpla lo que se le pide. Es la voluntad la que actúa, ella sola lo realiza en su totalidad. Hazlo tranquilamente, da con seguridad, nada en el cuerpo te dolerá, nada tendrás de menos en tu casa. Al contrario, hermanos, considerad el mal que encierra no perdonar al hermano arrepentido, cuando el precepto manda amar incluso a los enemigos. Si así son las cosas, según lo que está en la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestra ira, considerad, amadísimos, si puede llamarse cristiano quien no quiere dar fin, ni siquiera en estos días, a las enemistades, que nunca debió admitir. Exposición del Salmo 42. 8. Esta súplica, hermanos, es segura, pero estad vigilantes en el bien obrar. Tocad el salterio, obedeciendo los preceptos, tocad la cítara soportando los sufrimientos. Parte tu pan con el hambriento, has oído por boca de Isaías, no pienses que el ayuno es suficiente. El ayuno te mortifica a ti, pero no remedia al prójimo. Tus privaciones serán fructuosas si las distribuyes generosamente con él. Mira cómo has defraudado a tu alma. ¿A quién vas a dar aquello de lo que te privaste? ¿Dónde vas a poner lo que a ti te negaste? ¿A cuántos pobres puedes saciar la comida de la que hoy nos hemos privado? Ayuna de modo que, alimentando a un necesitado, tú te sientas saciado porque han sido escuchadas tus oraciones. Dice también Isaías en el mismo pasaje, mientras estés todavía hablando, te responderé, aquí estoy, si partes de buen ánimo tu pan con el hambriento. Porque con frecuencia se hace de mal humor y refunfuñando para librarse de las molestias del mendigo, más bien que para saciar el estómago del hambriento. Pero Dios ama al que da con alegría. Si das el pan de mal humor, has perdido el pan y el mérito. Hazlo, pues, de buen ánimo, así el que ve lo interior, te dirá mientras todavía estás hablando, aquí estoy. Que pronto son escuchadas las oraciones de los que obran el bien. He aquí las obras buenas de los hombres en esta vida, el ayuno, la limosna y la oración. ¿Quieres que tu oración llegue a Dios volando? Ponle estas dos alas, el ayuno y la limosna. 18. Que nos encuentre así, para estar seguros, la luz y la verdad de Dios, cuando venga a librarnos de la muerte el que ya vino a sufrir la muerte por nosotros. Amén. La utilidad del ayuno. Exordio. El ayuno como ofrenda a Dios. El ayuno como ofrenda a Dios es propio de los hombres y no de los ángeles.
He sido invitado a hablaros sobre la utilidad del ayuno. También Dios nos invita, y el tiempo mismo nos apremia. Esta práctica, esta virtud del alma, esta pérdida de la carne y ganancia del espíritu los ángeles no se la pueden ofrecer a Dios. En efecto, allí en el cielo todo es abundancia y seguridad sempiterna, y por eso no hay defecto alguno, porque todo el amor es hacia Dios. Allí Dios es el pan de los ángeles, y Dios se hace hombre para que el hombre coma el pan de los ángeles. Aquí en la tierra, todas las almas, que tienen una carne terrena, sacian sus vientres de la tierra, allí los espíritus racionales, gobernando a los cuerpos celestes, llenan de Dios sus mentes. Tanto aquí como allí hay alimento, pero el alimento de aquí, cuando nutre, se acaba, y llena el vientre de modo que él se disminuye, en cambio, el alimento de allí, a la vez que llena, permanece igualmente entero. De este alimento Cristo nos ha indicado que tengamos hambre, cuando dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Primera parte, naturaleza y necesidad del ayuno. Capítulo primero, hambre y hartura. Cuestión primera, ¿qué es el ayuno y con qué espíritu se debe ayunar? El hambre verdadera es la de la justicia. Está claro que es propio de los hombres mortales tener hambre y sed de la justicia, así como estar repletos de la justicia es propio de la otra vida. De este pan, de este alimento, están repletos los ángeles, en cambio, los hombres, mientras tienen hambre, se ensanchan, mientras se ensanchan, son dilatados, mientras son dilatados, se hacen capaces, y, hechos capaces, en su momento serán repletos. ¿Qué significa esto? Que aquí en la tierra los que tienen hambre y sed de la justicia no alcanzan nada de eso. Lo alcanzan de lleno, pero una cosa es cuando nos ocupamos de la refección de los caminantes, y otra cosa es cuando nos ocupamos de la perfección de los bienaventurados. Escucha al apóstol, que tiene hambre y tiene sed, ciertamente en el más alto grado de la justicia que pueda alcanzarse en esta vida, que pueda practicarse. ¿Y quién de nosotros va a atreverse a compararse con él, y menos aún a preferirse a él? ¿Qué es lo que dice? No es que ya haya alcanzado el premio, o que ya sea perfecto. Fijaos bien quién habla, un vaso de elección, y, por así decirlo, lo último de las fimbrias del vestido del Señor, pero que cura el flujo de sangre a quien lo toca lleno de fe, el último y el menor de los apóstoles, como dice él mismo, yo soy el menor de los apóstoles. De nuevo, yo no merezco el nombre del apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y esa gracia suya en mí no ha sido en balde, al contrario, he trabajado más que todos ellos, no yo, es verdad, sino la gracia de Dios conmigo. Tú que oyes esto, crees que estás oyendo a un hombre hasta la plenitud y perfección. Has oído lo que Reguelda, escucha también lo que Ambrea, no es que ya haya alcanzado el premio, o que ya sea perfecto, dice, hermanos, yo no pienso haberlo ya alcanzado, al contrario, una sola cosa me interesa, olvidando lo que queda atrás, y lanzándome a lo que está por delante, correr hacia la meta para conseguir el premio según la llamada suprema de Dios en Cristo Jesús. Dice que él aún no es perfecto, porque todavía no lo ha conseguido, todavía no ha alcanzado la meta. Dice que él se dilata, dice que él corre hasta el premio de la llamada celestial. Él ahora está en camino, tiene hambre, y desea hartarse, se afana, desea llegar y se inflama. Nada para él de tanta lentitud, porque querría llegar sin tardanza, como ser disuelto y estar con Cristo. Capítulo segundo, el alimento terreno y el alimento celestial. Los hombres que ayunan ocupan un lugar intermedio entre los carnales y los ángeles. Hermanos, hay un alimento que repara la debilidad de la carne, y también hay un alimento celestial que satisface la piedad del alma. El alimento terreno tiene su vida propia, y también el celestial tiene la suya. El uno sostiene la vida de los hombres, el otro la de los ángeles. Los hombres de fe, separados cordialmente de la turba de los infieles, y levantados hacia Dios, a quienes se dice, arriba el corazón, portadores de otra esperanza, y conscientes de que son peregrinos en este mundo, ocupan un lugar intermedio, no hay que compararlos ni con los que no piensan en otro bien que en gozar de las delicias terrenas, ni todavía con los habitantes superiores del cielo, cuyas delicias son el pan mismo, que ha sido su creador. Los primeros, como hombres inclinados a la tierra, que solo reclaman a la carne el pasto y la alegría, se parecen a las bestias, muy distantes de los ángeles por su condición y costumbres, por su condición, porque son mortales, por sus costumbres, porque son sensuales. El apóstol queda pendiente, por así decirlo, como intermedio entre el pueblo del cielo y el pueblo de la tierra, él corría hacia allí, y se elevaba de aquí. Sin embargo, no estaba todavía con los bienaventurados, porque habría dicho, yo ya soy perfecto, y tampoco estaba con los terrenos, perezosos, indolentes, lánguidos, soñolientos, que piensan que no existe otra cosa sino aquello que ven y lo que pasa, y que ellos han nacido y han de morir, puesto que si el apóstol fuese del número de ellos, no habría dicho, yo corro hacia el premio de mi llamada divina. Por tanto, debemos reglamentar nuestros ayunos. No es, como he dicho, una obligación de los ángeles, y menos el cumplimiento de los que sirven a su vientre, es un término medio en el cual vivimos lejos de los infieles, codiciando estar unidos a los ángeles. Todavía no hemos llegado, pero ya estamos en camino, todavía no nos alegramos allí, pero ya suspiramos aquí. Y según esto que nos aprovecha abstenernos un poco de los pastos y del placer carnal, la carne nos inclina hacia la tierra,
el alma tiende hacia arriba, la arrebata el amor, pero es retardada por la gravidez del cuerpo. De ello habla la Escritura, porque el cuerpo, que se corrompe, apesga el alma, y la tienda terrestre abruma la mente pensativa. Por tanto, si la carne, inclinándose hacia la tierra, es peso del alma y lastre que dificulta su vuelo, cuanto más uno se deleite con la vida superior, tanto más aligera el lastre terreno de su vida. Y eso es lo que hacemos al ayunar. Capítulo 3. Necesidad del ayuno para gobernar la carne. La importancia del ayuno. No vayáis a creer que el ayuno es algo de poca importancia y superfluo. Que nadie, al hacerlo según la costumbre de la Iglesia, piense para sí y se diga, o escuche al tentador que sugiere internamente, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué ayunas? Tú defraudas a tu alma, y no le das lo que le gusta. Tú te infliges un castigo a ti mismo, y tú mismo eres tu verdugo y sayón. Es que le puede agradar a Dios que tú te atormentes. Entonces es cruel, porque se alegra de tus sufrimientos. Respóndele al tentador, yo sufro, es verdad, para que Él me perdone, yo me castigo para que Él me socorra, para que yo sea agradable a sus ojos, para gustar su dulzura. También la víctima es sacrificada para ponerla sobre el altar. Y no voy a consentir que mi carne oprima a mi alma. Responde a ese malvado consejero, esclavo del vientre, con esta comparación, y dile, si tú cabalgases en un jumento, si te maantasas en un potro que cuando te lleva pudiese hacerte caer, no le mermarías el pienso al fogoso corcel para caminar seguro, y así domar con el hambre al que no podrías refrenar con la brida. Mi carne es mi jumento, yo camino hacia Jerusalén, y muchas veces me lleva precipitadamente e intenta arrojarme fuera del camino, pues mi camino es Cristo, no voy a reprimir con el ayuno al que va encabritado. Quien conoce esto, sabe por propia experiencia cuán útil es el ayuno. Pero es que esta carne que ahora es domada, siempre lo será. Mientras en el tiempo flota a merced de las olas, mientras está agobiada por el lastre de la mortalidad, tiene sus diabluras manifiestas y peligrosas para nuestra alma. Porque la carne es todavía caraptabal, y aún no ha resucitado, puesto que no será siempre así, aún no tiene el estado propio del ser celestial, porque todavía no somos iguales a los ángeles de Dios. Segunda parte, utilidad del ayuno. Capítulo 4, el error maniqueo. Cuestión segunda, la carne y el espíritu. La carne no es enemiga del espíritu. No vaya a pensar vuestra caridad que la carne es el enemigo del espíritu, en el sentido de que hay un creador de la carne y otro creador del espíritu. Porque son muchos los que lo piensan así, y desbocados por la misma carne se han salido del camino, y han inventado un creador para la carne, y otro creador para el espíritu, pero es que bajo el pretexto de apostólicos se sirven de un testimonio que no entienden, a carne guerrea contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Esto es verdad, pero ¿por qué no te fijas también en este otro? Nadie odia jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, así como Cristo a su Iglesia. En el primer texto citado se ve una cierta lucha entre dos enemigos, entre la carne y el espíritu, porque la carne guerrea contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. En el segundo, en cambio, se ve como una unión conyugal, porque nadie odia jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, así como Cristo a su Iglesia. ¿Cómo conciliar los dos textos? Si los dos son contrarios, ¿a cuál de los dos rechazamos, y a cuál retenemos? Pero es que no son contrarios. Atienda vuestra caridad, mientras tanto yo acepto los dos, y, en lo que pueda, voy a demostrar que los dos están de acuerdo. Tú, quien quiera que seas, inventas un creador de la carne y otro distinto del espíritu, ¿y qué vas a hacer de este texto? Porque nadie odia jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, así como Cristo a su Iglesia. Es que la comparación no te asusta, porque dice, la alimenta y la cuida, así como Cristo a su Iglesia. Consideras a la carne una cadena, y quien ama su propia cadena. Consideras a la carne una cárcel, y quien ama su propia cárcel. Porque nadie odia jamás a su propia carne. ¿Quién no va a odiar su propia cadena? ¿Quién no va a odiar su propio castigo? Y, sin embargo, nadie odia jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, así como Cristo a su Iglesia. Pues tú que inventas un creador para la carne y otro para el espíritu, tienes que inventarte uno para la Iglesia y otro para Cristo. Pero quien eso sabe, desvaría. Pues cada uno ama a su propia carne, como dice el apóstol, y cada uno corrobora este testimonio con su propia experiencia. Por mejor domador que seas de la carne, sea la gravedad que sea con que te inflames contra ella, no sé yo si no cerrarás los ojos cuando un golpe te amenace. La mortificación de la carne libera al espíritu de sus esclavitudes. Hay, por tanto, una especie de maridaje entre el espíritu y la carne. ¿De dónde, entonces, la carne guerrea contra el espíritu, y el espíritu contra la carne? ¿De dónde ese castigo que viene desde la transmisión de la muerte? Porque el dicho, todos mueren en Adán, y porque dice el apóstol, también nosotros éramos en un tiempo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En efecto, aquel de quien hemos nacido y de quien hemos heredado lo que tenemos que vencer, aceptó la sentencia de muerte, y por esto guerreamos contra la carne hasta someterla y reducirla a la obediencia. Es que odiamos, por eso, a la que estamos deseando que nos obedezca. Cada uno en su casa, de ordinario, impone una disciplina a su mujer, y procura atraerla cuando es rebelde, sin tenerla enemiga. Cuando corriges a tu hijo para que te obedezca,
¿Acaso lo estás odiando o lo consideras un enemigo? En fin, amas a tu siervo y lo castigas, y al castigarlo lo haces sumiso. Sobre todo tienes el pensamiento bien claro y completo del mismo apóstol, que dice, pues yo corro de esa manera, no sin rumbo fijo, boxeo de esa manera, no dando golpes al aire, nada de eso, yo castigo a mi cuerpo, y lo obligo a que me sirva, no sea que después de predicar a otros me descalifiquen a mí. Por su condición mortal, la carne tiene una especie de querencias terrenas contra las cuales se te ha concedido el derecho, la brida o freno. Que te rija a ti el superior para que tú puedas regir al súbdito. Por debajo de ti está tu carne, por encima de ti está tu Dios, cuando tú quieres que tu carne te sirva a ti, quedas amonestado de cómo conviene que tú sirvas a tu Dios. Tú te fijas en lo que está por debajo de ti, fíjate también en lo que está por encima de ti. Tú no tienes poderes sobre el inferior si no los recibes del superior. Tú eres siervo y tienes un siervo, pero el Señor os tiene a los dos como servidores. Tu servidor está más bajo la potestad de tu Señor que de la tuya. Puesto que tú quieres que te obedezca tu carne, es que puede obedecerte en todo. En todo obedece a tu Señor, no en todo te obedece a ti. ¿Y cómo así?, me dirás. Tú caminas, mueves los pies, y te sigue, pero irá contigo como tú quieres. De ti recibe la vida, pero tanto como tú quieres. Es que estás malo cuando quieres, y estás sano cuando te da la gana. En realidad el Señor te ejercita a menudo por medio de tu servidor, para que, como has sido ofensor del Señor, merezcas ser corregido por tu servidor. Capítulo 5. Conclusiones. La carne a veces debe ser refrenada también en las cosas lícitas. ¿Tú qué debes hacer? No permitir los placeres de la carne hasta lo ilícito, y de vez en cuando moderarte en las cosas lícitas. Porque el que no se mortifica en las cosas lícitas, está bien próximo a caer en las ilícitas. Por ejemplo, hermanos, el matrimonio es lícito, y es ilícito el adulterio, y, sin embargo, los hombres que son morigerados, para alejarse del adulterio ilícito, se contienen de vez en cuando del uso lícito del matrimonio. La hartura es lícita, e ilícita la borrachera, sin embargo, los hombres virtuosos, para apartarse más de las torpezas de la borrachera, se moderan también de vez en cuando en el uso de la bebida. Obremos nosotros, hermanos, del mismo modo, seamos morigerados, y lo que hacemos sepamos por qué lo hacemos. Moderando los placeres de la carne se adquiere el gozo del espíritu. La eficacia de nuestro ayuno se apoya en la fe de Cristo. Para nosotros, el fin de nuestros ayunos está en nuestro camino. ¿Cuál es nuestro camino y a dónde vamos? Eso es lo que debemos considerar. Porque también los paganos ayunan a veces, pero ellos no conocen la patria a donde nosotros nos dirigimos. También los judíos ayunan de cuando en cuando, y ellos tampoco han tomado el camino por el que nosotros caminamos. Esto es igual al jinete que doma su caballo con el que se extravía. Los herejes ayunan, yo veo de qué modo caminan, y me pregunto, ¿a dónde caminan? ¿Ayunáis para agradar a quién? A Dios, responden. ¿Creéis que Él recibe vuestra ofrenda? Fíjate antes qué es lo que dice, deja tu ofrenda, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Es que gobiernas rectamente tus miembros, tú que desgarras los miembros de Cristo. Se oye entre gritos vuestra voz, dice el profeta, y apremiáis a los que son vuestros servidores, y los herís a puñetazos. No ayunéis como ahora, dice el Señor. Luego sería reprobado tu ayuno cuando te mostrase severo sin piedad para con tu servidor, y va a ser aprobado tu ayuno cuando no reconoces a tu hermano. Yo no pregunto de qué alimentos te abstienes, sino qué alimento amas. Dime qué alimento amas para que apruebe que tú te abstienes de él. Tú amas la justicia. Apasionadamente la amo, respondes. Entonces, que se vea tu justicia. Porque creo que es justo que tú sirvas al mayor para que el menor te sirva a ti. En efecto, estamos hablando de la carne, que es menor que el espíritu, y que cuando es domada y gobernada está sumisa. Obras con ella de modo que te obedezca, y le controlas el alimento porque quieres que te esté sujeta a ti. Reconoce al que es mayor, reconoce al que es superior, para que el inferior te obedezca a ti justamente. Tercera parte, finalidad del ayuno, la concordia y la unidad. Capítulo 6. La concordia de los miembros del cuerpo, ejemplo de unidad. Y si tu carne te obedece, y tú no obedeces a tu Dios, no te está condenando a ti, cuando ella te obedece. Es que no está dando testimonio contra ti al obedecerte a ti. Cuestión primera, el ayuno de los herejes está viciado por su separación de la Iglesia. Pero dirás, ¿y a qué superior debería obedecer? Tú te habías proclamado amante de la justicia, fíjate que Cristo dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Escucha, pues, a tu Señor que da un mandamiento para que nos amemos mutuamente. Como se haya hecho para sí, de todos nosotros como miembros, un cuerpo que tiene como única cabeza al mismo Señor y Salvador, tú contrariamente te desgarras de los miembros de Cristo, tú no amas la unidad. Tú no temerías esto en tus miembros. Si tuvieses un dedo dislocado no correrías al médico para arreglarte el dedo. Cierto que entonces tu cuerpo está perfectamente, cuando hay armonía entre tus miembros, entonces te dirías sano, entonces estás bien. Pero, si algo en tu cuerpo discorda de los otros miembros, buscas quien lo corrija. Porque entonces no procuras corregirte para reintegrarte en la unidad de los miembros de Cristo, y hay acuerdo entre su cuerpo y el tuyo. De seguro que tus cabellos son más viles que los demás miembros.
¿Qué hay más trivial en tu cuerpo que tus cabellos, más menospreciable, más banal? No obstante, cuando te cortan el pelo mal, te enojas contra el peluquero porque no ha igualado bien tu cabellera y tú no mantienes la unidad en los miembros de Cristo. ¿Qué son entonces y para qué sirven los ayunos? Tú consideras algo indigno que todos los que creen en Dios le sirvan en la unidad, y, en cambio, quieres conservar la unidad en tus miembros, en tu cuerpo, en tus cabellos. Hablan tus entrañas, tus miembros dan contra ti un testimonio verídico, y tú das un testimonio falso contra los miembros de Cristo. Te has apartado del ayuno de los paganos. Eso piensas tú, y, por eso, te crees muy seguro. Porque dices, yo ayuno por Cristo, pero ellos lo hacen por los ídolos y los demonios. Te creo, y realmente no niego que es diferente. Pero fíjate cómo tus miembros daban testimonio contra ti poco antes, recordándotelo yo, para advertirte cómo debías ser tú con los miembros de Cristo, tu Dios, también los mismos paganos, de quienes distingues tu ayuno, te advierten algo sobre la unidad de tu Cristo. Cuestión segunda, los paganos dan una lección de unidad a los herejes. Capítulo séptimo, el culto a los ídolos une a los paganos. Observa cómo ellos sin división adoran a muchos dioses falsos. Es que nosotros reconocemos a un solo Dios verdadero para que no estemos en unidad con el único Dios. Ellos tienen muchos dioses, y son falsos. Nosotros uno solo, y es el Dios verdadero. Ellos con muchos falsos no tienen división, nosotros con el único Dios verdadero no tenemos unidad. No te dueles, no gimes ni te avergüenzas. Aún más, los paganos no solo adoran muchos dioses falsos, sino que la mayoría son contrarios y enemigos. Por ejemplo, citemos algunos de ellos, ya que no podemos citarlos a todos. Hércules y Juno fueron enemigos, porque ellos no fueron más que hombres. Él era hijastro, ella madrastra, a los dos los paganos construyeron templos, tanto a Juno como a Hércules. Lo adoran a él, y la adoran a ella, lo mismo van a Juno que a Hércules, los dos enemistados entre sí, y los paganos están de acuerdo en su culto. Vulcano y Marte son enemigos, Vulcano tiene la razón, pero procura un juez que decida entre los dos. En efecto, el infeliz lamenta el adulterio de su mujer, sin embargo, tampoco se atreve a apartar a sus adoradores del templo de Marte, y los paganos adoran al mismo tiempo a uno y a otra, y como ellos imitan a los dos, ellos también pleitean, van del templo de Marte al templo de Vulcano. ¡Qué vergüenza! Ni siquiera teme que se enfade su marido, porque vienen a él desde el templo de Marte adúltero. Tienen corazón, ellos saben que una piedra no puede sentir. Mira a los que adoran a muchos dioses falsos, diferentes, contrarios, y, sin embargo, mantienen una cierta unidad en sus cultos. Mira también que los mismos paganos, de quienes has apartado tus ayunos, dan testimonio contra ti. Por tanto, hermano, ven a la unidad. Adoramos a un solo Dios. Nunca jamás hemos visto pleiteando al Padre y al Hijo. Que no se enfaden contra mí los paganos porque he dicho tales cosas de sus dioses. En efecto, porque se van a enfadar por mis palabras, y no más bien por sus escritos. Primero, que los borren, si pueden, mejor aún, si quieren. Que los gramáticos no desplieguen sus velas para enseñarlos. Se enfada contra mí porque digo esto a aquel que paga para que su hijo las aprenda. Cuestión tercera, la desunión de los cristianos es un obstáculo para la conversión de los paganos. Capítulo octavo, la unión es vida, la desunión es muerte. Carísimos, así son o, mejor, han sido las divinidades paganas. Y, porque ellos no quisieron abandonarlas, han sido abandonados por ellas. Y muchos las han abandonado, y todavía las abandonan y derriban sus templos en sus corazones. Pero nosotros debemos alegrarnos, porque vienen a la unidad, y no a la división. Que un pagano no encuentre motivo para que no quiera ser cristiano. Vivamos Caancourds, hermanos, los que adoramos a un solo Dios, para en cierto modo exhortarles también con nuestra concordia a que abandonen la multitud de sus dioses, para que vengan a la paz y a la unidad adorando al único Dios. Y si tal vez se molestan, y nos injurian falsamente, porque nosotros los cristianos no mantenemos la unidad, y por ello son tardos y perezosos para llegarse a la salvación, los interpelaré también a ellos, y les diré lo que vosotros debéis decirles. Que ellos no antepongan contra nosotros su pretendida concordia, que no se complazcan de su engañosa unidad. Cierto que ellos no tienen un enemigo que nosotros tenemos, porque Él los esclaviza y sin oposición. Él los ve adoradores de los falsos dioses, los ve como esclavos y esclavos de los demonios, qué interés va a tener en que riñan, o qué daño le va a venir porque no riñan. Y Él los posee de este modo, haciéndole sentir y estar de acuerdo en la unidad, aunque falsa y quimérica. Pero, en cuanto fuese abandonado, y muchos acuden al único Dios, renunciarían a sus sacramentos sacrílegos, destruirían los templos, aniquilarían los ídolos, prohibirían los sacrificios. Él ve que ha perdido a los que poseía, ve que se le han ido de su familia, que han reconocido al verdadero Dios. ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo tramaría asechanzas? Él sabe que no podría poseernos estando unidos, Él no puede dividir entre nosotros al único Dios, tampoco puede suplantarnos dioses falsos. Él comprende que nuestra vida es la caridad, y nuestra muerte la disensión, entonces ha metido disputas entre los cristianos, ya que no ha podido inventar para los cristianos muchos dioses, ha multiplicado las sectas, ha sembrado errores, ha fundado herejías. Pero todo cuanto ha hecho, lo ha hecho de la paja en la era del Señor.
Aquí está nuestra seguridad, pese a su rabia, pese a sus insidias, y aunque siembre divisiones diversas entre los cristianos, si nosotros reconocemos a nuestro Dios, si nosotros nos mantenemos en concordia, si guardamos la fe, estamos seguros. Hermanos, el trigo o no se va de la era o vuelve, la ventolera de la tentación avenía a algunos para indicarnos no el camino de la perdición, sino la tarea de la prueba. A veces no se lleva la paja, pero al final ciertamente será aventada, y toda la paja no va sino al fuego. Entonces debemos preocuparnos, hermanos míos, mientras hay tiempo, con todas las fuerzas, con cuanto celo podamos, de que, si es posible, la paja vuelva a la era, sin que perezca el trigo. Aquí es probada nuestra caridad, se nos propone la gran obra de nuestra vida. Nosotros no descubriríamos cuánto amamos a los hermanos si nadie estuviera en peligro, no aparecería cuán grande es el amor de nuestra investigación si nada encerrase el abismo de la perdición. Cuestión cuarta, hay que atraer a los herejes a la unidad. Capítulo 9, el amor gana y une. Trabajemos, hermanos, sin desfallecer con todo el esfuerzo, con todo el sudor, con afecto poderoso hacia Dios, hacia ellos, entre nosotros, para que, queriendo olvidar su antiguo conflicto, no levantemos entre nosotros nuevas riñas, y, sobre todo, seamos muy cautos entre nosotros mismos para mantener muy firme el amor. Ellos se pasmaron con sus iniquidades, como tú vas a descongelar en ellos el hielo de la iniquidad, si no estás ardiendo con la llama de la caridad. No nos preocupemos de parecerles molestos, instándolos, fijémonos a dónde, y estemos seguros, porque es, acaso, a la muerte a dónde vamos, o más bien, lejos de la muerte. Por todos los medios posibles, pero con modestia, examinemos del todo las viejas heridas, y seamos cautos para que no perezca entre las manos del médico el que es curado. Es que nos vamos a preocupar porque llora el niño que es llevado a la escuela. Nos vamos a inquietar porque rechaza la mano del médico que le opera. Los apóstoles fueron pescadores, y el Señor les dijo, os haré pescadores de hombres. Pero por medio del profeta se dice que Dios iba a enviar primero pescadores, después cazadores. En primer lugar envió pescadores, después cazadores. ¿Por qué pescadores? ¿Por qué cazadores? Los creyentes fueron pescados con las redes de la fe del abismo y de lo profundo del mar de la superstición y de la idolatría. Pero los cazadores, ¿cuándo han sido enviados? Cuando los herejes andan vagando por montes y collados, es decir, por las soberbias e hinchazones de las tierras. Un monte es Donato, y otro es Arrio, monte es Fotino, y monte es también Novato, andaban errantes por esos montes, y sus errores tenían necesidad de cazadores. De ahí el que fueran distribuidos los oficios de pescadores y de cazadores para que estos errantes no puedan decirnos, porque los apóstoles no han obligado a nadie, no han impelido a nadie. Porque es pescador, echa las redes al mar y recoge lo que pesca. En cambio, el cazador rodea los bosques, ojea los zarzales y, espantando por todas partes, obliga a entrar en las redes. Que no se vaya por aquí ni se vaya por allá, córrela desde allí, abátela desde allí, espántala desde allí, que no escape, que no huya. Pero las redes son nuestra vida, únicamente queda la caridad. No te fijes en que eres importuno, sino en cuanto tú lo amas. ¿Qué clase de amor es ese, si tú no eres celoso, y él muere? Cuestión quinta, el celo perseverante para convertir a los herejes. Capítulo 10, comparación familiar. Hermanos, considerad también la siguiente comparación y semejanza, porque una misma cosa puede tener muchas analogías. Los hombres nacen con esa condición, que cada uno quiere que le sucedan los propios hijos, y no hay nadie que no desee y espere en su casa este orden, que los padres ceden y los hijos suceden. Supongamos que un padre anciano cae enfermo. No me refiero al padre que tiene un hijo consigo, a quien nombra su heredero, porque lo quiere por sucesor y a quien él ha engendrado para eso, para que, cuando haya muerto, él viva. Tampoco me refiero cuando el padre anciano cae enfermo, para irse, próximo ya a morir, como ya lo pide el orden de la naturaleza, que ya no tiene más que esperar. Supongamos, digo, cuando está enfermo, y allí presente lo atiende con cariño su hijo, y el médico ve que está vencido por un sueño mortal y peligrosísimo, se queda resignado en que va a morir su viejo, por los pocos días que así puede vivir, el hijo está allí al pie, y asiste solícito a su padre, cuando le ha oído decir al médico, este hombre puede entrar en un profundo letargo, y por eso puede morir si se le deja que duerma. Si queréis que viva, que no duerma, ese sueño que le vence es dañino y a la vez dulce. El hijo entonces, advertido por el médico, está allí solícito, molestando al padre lo espabila, y si esas caricias no bastan, lo pellizca, y si no le hace nada, lo pincha. Ciertamente que el hijo es molesto para el padre, pero, si no fuese molesto, sería impío. El padre, a quien ya le agrada morir, refunfuña con semblante triste y voz suplicante al hijo que le molesta, déjame ya en paz, ¿por qué me molestas? El médico dice que, si te duermes, te vas a morir. Y él replica, déjame, quiero morirme. El viejo dice, quiero morir, y el hijo es un impío si no le contesta, yo no. Y esta vida es ante todo temporal, ni va a ser perpetuo en ella el padre, a quien el hijo es molesto, para que espabile, ni el hijo, que va a suceder al padre que se va y está para morir. Los dos peregrinan por ella, los dos pasan volando temporalmente por ella, y, sin embargo, son unos impíos si no se preocupan de su misma vida temporal,
aun cuando los dos se molestan mutuamente. Es decir, que si yo estoy viendo que un hermano mío está vencido por el sueño de una costumbre perniciosa, no lo tengo que espabilar por temor a molestar al que duerme y va a perecer. Lejos de mí hacer tal cosa, incluso si, viviendo él, se disminuyera nuestra herencia. Ahora bien, como lo que vamos a recibir no puede dividirse, al no poder disminuir por la multitud de los herederos, no le voy a levantar, mal que le pese, para que esté en vela, y, libre del sueño de la vetustísima costumbre, se alegre conmigo en la herencia de la unidad. Sí, yo lo haré, si estoy despierto, yo lo haré, si no lo hago, también yo estoy dormido. Conclusión, los herejes despedazan la Iglesia. Capítulo 11, nuestra herencia es común e indivisible. Carísimos, el Señor, hablando a las turbas, fue interpelado por uno del público, que le dice, Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y el Señor le responde, hombre, ¿quién me ha nombrado repartidor de la herencia entre vosotros? No, a bien seguro que él no rehusaba reprimir la codicia, sino que no quería constituirse en juez por un reparto. En cuanto a nosotros, queridos, no invoquemos al Señor como juez de tales cosas, porque no es así nuestra herencia, nosotros interpelamos al Señor con la frente pura, con buena conciencia, y que cada uno de nosotros le diga, Señor, dile a mi hermano, no que divida, sino que posea conmigo la herencia. En efecto, ¿qué es lo que tú quieres dividir, hermano? Porque lo que el Señor nos ha dejado no puede dividirse. Es solo para presentar una balanza de reparto. Es plata, es dinero, son esclavos, son animales, árboles, campos. Todo esto puede ser dividido. No puede dividirse, la paz os dejo, mi paz os doy. Finalmente, hasta en las mismas herencias terrenas el reparto hace menor la hacienda. Supón a dos hermanos de un mismo padre, cuanto tiene el padre es de los dos, todo de uno y todo también del otro. Así pues, si le preguntas a cualquiera de los dos por sus cosas, te responderá, por ejemplo, ¿de quién es aquel caballo? Y si se lo preguntas a cualquiera de ellos, es nuestro, responde. ¿De quién es ese campo, aquel esclavo? A todo responderá, es nuestro. Pero si lo dividen, ya responderá otra cosa. ¿De quién es aquel caballo? Mío. ¿De quién es ese? De mi hermano. Ved lo que te ha hecho la división. No has adquirido uno, sino que has perdido uno. Luego si nosotros vamos a tener también una herencia tal que puede dividirse, nosotros no deberíamos dividir las riquezas para que no disminuyan las nuestras. Y, por cierto, nada tan importuno para los hijos como querer dividirlo todo, viviendo el padre. Finalmente, si maniobran para hacerlo, si se empeñan en pleitos y riñas para reclamar cada uno para sí su parte, el buen viejo exclama, ¿qué es lo que hacéis? Todavía estoy vivo. Esperad un poco a mi muerte, y entonces repartid mi casa. Pero nosotros tenemos a Dios por Padre, porque vamos a dividir, ¿para qué pleitear? Sí, esperemos, y, si es que llegare a morir, entonces dividamos. De las costumbres de la Iglesia Católica y de las costumbres de los maniqueos. Libro primero. De las costumbres de la Iglesia Católica. 3370. Existe, además, en la Iglesia Católica otro orden de cristianos que merecen igualmente mis alabanzas, me refiero a aquellos que viven en comunidad, dentro de las ciudades, una vida cristiana muy distinta de la vida ordinaria. Yo mismo conocí en Milán una comunidad de santos regida por un sacerdote santísimo y sapientísimo, en Roma supe de muchas comunidades regidas siempre por quien más sobresalía entre ellos en gravedad, prudencia y ciencia de lo divino, y vivían juntos una vida cuya respiración eran la caridad, la santidad y libertad cristianas, y con el fin de no ser carga los unos de los otros, se sustentaban, según costumbre del Oriente y ejemplo de San Pablo Apóstol, del trabajo de sus manos. El ayuno de muchos era increíble, no se reducía solo a una comida al anochecer, costumbre de uso universal, sino que, además, pasaban con mucha frecuencia 3 o más días sin comer ni beber, y no eran solamente hombres los que practicaban estas austeridades, imitaban también su ejemplo las mujeres. Había comunidades de viudas y vírgenes, que vivían del producto de sus hilados y tejidos de lana, y se regían por las más respetables y santas para la formación y ordenación de las costumbres y, además, de mayor destreza y más cultura para la instrucción de las inteligencias.